Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a explicar el funcionamiento de los sensores DHT11 y DHT22 respectivamente. Ambos son sensores de temperatura y humedad relativa ambiente, que acá estamos viendo las dos presentaciones en las que puede venir cada uno de estos sensores. Acá vemos los pines de cada uno de ellos. El pin 1 es alimentación, el pin 2 es el de datos, el pin 3 no se conecta y el pin 4 es GND. Bien, también observamos el conexionado de dichos sensores a lo que son las placas Arduino, donde se observa que obviamente el pin 1 va a VCC, que son los 5 voltios, el pin 4 va a GND, que es tierra, el pin 3 no se conecta, y el pin 2 va, por un lado tenemos que se conecta a un pin digital de la placa Arduino, y también estamos viendo que se conecta a VCC a través de un resistor de 10 kΩ, que es un resistor o resistencia de pull-up, que sirve para que cuando este sensor no está enviando ningún dato, el pin de datos, el data pin, esté en estado alto. Bien, lo mismo pasa con el sensor de DHT22. Bueno, acá yo lo que tengo es un pequeño documento donde hace una breve descripción de los sensores. Es algo sacado más que nada de hojas de datos. Bien, es una recopilación que yo fui haciendo a través del tiempo. Bueno, acá vemos por ejemplo para el sensor de DHT11 que su tensión de alimentación es de 3.3 a 5 voltios de tensión continua. Obviamente tiene una salida que es digital a través de un único pin, que ya vamos a ver que eso se conoce como protocolo on-wire. También vemos que el rango de funcionamiento de dicho sensor va de los 20 a los 90% de humedad relativa ambiente y de los 0 a los 50 grados centígrados. Aparte, vemos acá el conexionado de dicho sensor, donde se observa la presencia del resistor de pull-up. Acá están lo que es el pin out del sensor, y acá habla sobre lo que es el protocolo on-wire. Es decir, que toda la comunicación se realiza mediante este único pin, el data pin. Bueno, ese pin puede ser tanto de salida como de entrada. ¿Por qué? Porque el sensor va a recibir una petición por parte del microcontrolador o de la plataforma Arduino para solicitar datos tanto de temperatura como de humedad relativa ambiente. Esa petición el microcontrolador la hace con esto que está en rojo, con esta señal que está en rojo. Es decir, el microcontrolador va a mandar al sensor a través del data pin, poniendo ese data pin o ese pin en estado bajo durante un tiempo mayor a 18 milisegundos y en estado alto un tiempo que va de los 20 a los 40 microsegundos. Una vez que el sensor recibe esta señal, responde con otra señal el sensor. Es decir, que ahora el sensor manda información hacia el microcontrolador o a la placa Arduino a partir, o a través mejor dicho, del data pin, poniendo a dicho pin en estado bajo durante un tiempo de 80 microsegundos y en estado alto durante un tiempo de también 80 microsegundos. Hecho eso, el sensor ya está listo para enviar los datos tanto de temperatura como de humedad relativa ambiente hacia el microcontrolador o la placa Arduino. ¿Cómo hace eso? A través de 5 bytes. Acá están los bytes. Byte 1 al byte 5. El primer byte es, esto es lo que envía el sensor hacia el microcontrolador. El primer byte es la parte entera de la humedad relativa ambiente. El byte 2 es la parte decimal de dicha humedad relativa ambiente. El byte 3 es la parte entera de la temperatura. El byte 4 es la parte decimal de la temperatura y el byte 5 es el checksum. Cabe aclarar que el sensor DHT11 no trabaja con valores decimales, solamente trabaja con números enteros. Bien, eso nada más quería recalcar, mientras que el sensor DHT22 sí trabaja con valores decimales. Es decir, yo puedo, por ejemplo, el sensor me puede entregar, por ejemplo, un valor de temperatura de 30.5 grados centígrados, por ejemplo. Bien, como informándome que en ese ambiente, en ese recinto o en ese lugar donde está el sensor, hay una temperatura de ese valor. Ahora, ¿qué es el byte de checksum? Esto es un chequeo, un byte de chequeo, porque es para chequear errores. ¿Por qué? Porque recordemos que toda la comunicación es mediante este pin, que se llama data pin, mediante el protocolo on-wire, es decir, un solo cable, un solo alambre, un solo pin. Bien, supongamos
que la temperatura ambiente era de 30 grados centígrados y la humedad relativa ambiente era del 50%. Si yo sumo 30 más 50, eso me da 80. Ese número 80 se almacena en el byte checksum. Y esos 5 bytes se envían hacia el microcontrolador. El microcontrolador, cuando recibe esos 5 bytes, bueno, va a decodificar lo que es la humedad, la temperatura, es decir, obtener los valores recibidos, es decir, de temperatura y humedad relativa ambiente, y obviamente también el checksum, que son en este caso 80. En este caso, para este ejemplo que estoy explicando yo ahora. Si cuando el microcontrolador suma los valores de temperatura y humedad recibidos y esos valores no coinciden con el valor del checksum recibido, quiere decir que el dato es erróneo. Caso contrario, quiere decir que el dato o los datos, tanto de temperatura como de humedad, son válidos. Por ejemplo, si el sensor, valga la redundancia, sensó 30 grados de temperatura y 50 grados de humedad relativa, va a mandar un checksum de 80. Ahora, cuando el microcontrolador recibe todos esos datos, si en vez de recibir 30 grados de temperatura recibió el número 40, cuando sume 40 más 50 de la humedad, supongamos que recibió bien la humedad, eso me da 90. 90 es distinto de 80, quiere decir que hay un error. Bien, para eso está el byte de checksum. Ahora, ¿cómo el sensor envía los datos al microcontrolador? ¿Cómo envía un 0 o cómo envía un 1 si sabemos que esto es digital? Bueno, cuando el sensor quiere enviar un 0, pone al data pin en estado bajo durante un tiempo de 50 microsegundos y en estado alto, durante un tiempo que va de los 26 a los 28 microsegundos. Y cuando quiere mandar un 1, lo que hace es poner al data pin en estado bajo durante 50 microsegundos y en estado alto durante un tiempo de 70 microsegundos. Bien, acá, por ejemplo, acá se muestra un pequeño ejemplito del envío de los bits 0 y 1 respectivamente. Bien, en primera instancia, el sensor hace la petición de datos. El microcontrolador, hace la petición de datos. El sensor me envía la respuesta, es decir, envía la respuesta hacia el microcontrolador. Y luego el sensor envía un 0 y luego envía un 1. Bien, de esa forma trabaja esto. Esta es la señal que envía el micro al sensor, esta es la señal que envía el sensor al micro, y acá el sensor está enviando hacia el microcontrolador o la plataforma Arduino un bit de 0 y un bit de 1 respectivamente. Bien. Con respecto al sensor DHT22, estamos viendo que su tensión de alimentación va de 3.3 a 6 voltios de tensión continua, obviamente. Vemos que es un rango más amplio que en el caso del sensor DHT11, y acá en el rango de funcionamiento también vemos que es un rango mucho más amplio porque cubre todo lo que es la humedad relativa ambiente, del 0 al 100%. Recordemos que el DHT11 cubría del 20 al 90%. Y con respecto a temperatura, el DHT22 puede censar valores que van desde los menos 40 grados centígrados a los más 80 grados centígrados. Recuerden que el DHT11, ¿qué era? El DHT11 iba de 0 a 50 grados centígrados. Bien. También recordemos que el DHT22 entrega valores decimales también. Perfecto. Y acá estamos viendo el conexionado, que es el mismo que el del DHT11. Acá tiene el resistor de pull-up. Bien. Acá lo que yo muestro es un programita que yo armé en el que cada 3 segundos o 3000 milisegundos, que es lo mismo, se va a mostrar o imprimir en la pantalla del monitor serie los valores tanto de temperatura como de humedad relativa ambiente de cada uno de los sensores. Es lo que está censando cada uno de ellos y vamos a notar ciertas diferencias. Bien, que obviamente va a depender mucho obviamente por el tipo de sensor que tenemos. No es lo mismo tener un DHT11 que tener un DHT22. Bien. Se supone que el DHT22 tiene mejor precisión, mejor exactitud, mejor repetitividad, etc. Bueno, paso a explicar un poquito este código. Bueno, acá, esto ya es conocido, include DHT.h es incluir la librería para trabajar con este tipo de sensores. Sí o sí trabajamos con esta librería. Bien, donde dice define, dice DHT pin 22, 2. Quiere decir que al pin data del sensor DHT22 lo voy a conectar al pin 2 de la placa Arduino. DHT type 22, DHT22. Quiere decir que voy a trabajar con el sensor DHT22. DHT pin 11, 7. ¿Qué significa? Que al pin data del sensor DHT11 lo voy a conectar al pin 7 de la placa Arduino.
Y acá dice DHT Type 11, DHT11, quiere decir que voy a trabajar con un sensor DHT11. Acá tenemos las funciones constructoras DHT11 y DHT22 respectivamente, que reciben, ¿qué cosa? Como parámetros, tanto el pin donde se va a conectar el sensor y el tipo de sensor con el que voy a trabajar. Y estas son funciones constructoras que tienen el mismo nombre que la clase. Es decir, si la clase, se llama DHT11 en minúscula, la función constructora tiene el mismo nombre que la clase. Sí o sí tiene que tener el mismo nombre que la clase. Estas funciones sirven solamente para cargar ciertos datos para la inicialización del sensor. Para lo que voy a necesitar para poder inicializar el sensor. Bien, hago lo mismo acá con el sensor DHT22. Vamos a la función setup, que recordemos que es una función que sirve ¿para qué? Para hacer todas las configuraciones pertinentes de mi programa. Y luego el programa principal se encuentra en la función loop. Bueno, ¿qué hago en el setup? Dice DHT11.begin. Begin es una función miembro o método, también se lo conoce, de la clase DHT11. Me sirve para inicializar al sensor DHT11. Lo mismo pasa cuando pongo DHT22.begin. Begin pasa a ser una función miembro o método de la clase DHT22 y me sirve para inicializar al sensor DHT22. Bien, serial.begin 9600, ya sabemos que acá estamos configurando que lo que es la comunicación sería sincrónica a 9600 baudios. Vamos a lo que es la función loop. Declaré 4 variables del tipo float, es decir, trabajamos en punto flotante, es decir, con decimales. Un 11, temp 11, un 22 y temp 22, que son las variables que van a almacenar los valores tanto de temperatura como de humedad de los sensores, humedad como temperatura, perdón, de los sensores DHT11 y DHT22 respectivamente. ¿Cómo almaceno el valor o cómo obtengo el valor, mejor dicho, de humedad en el sensor DHT11? Con la función miembro o método readHumidity. readHumidity me devuelve el valor de la humedad relativa ambiente que me envía el sensor DHT11. Ese sensor sensa ese valor de humedad, lo envía de forma digital hacia el microcontrolador y eso lo almaceno en esta variable mediante esta función readHumidity que pertenece a esta clase. Lo mismo pasa con el caso de la temperatura. Hay una función que se llama readTemperature que lo que hace es devolverme el valor de temperatura que sensó el sensor y mandó o envió hacia el microcontrolador y eso lo almaceno en la variable temp11. Lo mismo pasa o lo mismo se hace, mejor dicho, para el sensor DHT22. Y acá lo que hago es imprimimos los datos en la pantalla del monitor serie del ID de Arduino, o sea, del entorno de Arduino. Y con este delay lo que hago es mostrar cada 3 segundos esos datos en la pantalla, es decir, voy refrescando esos datos. Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es cargar este programa, cargarlo a la placa Arduino. Acá observamos que tenemos el sensor en azul, el DHT11, y en blanco el DHT22. Bien, acá se están subiendo los datos. Bien, lo que hago es abrir el monitor serie y acá observamos, bien, que cada 3 segundos se van actualizando los datos. ¿Ve? Por ejemplo, temperatura ambiente en el caso del sensor DHT11 31.00. No muestra valores decimales, porque no trabaja con decimales. El que trabaja con decimales es el DHT22, que me muestra 31.4 en ese caso. Bien. Lo que llama la atención, obviamente, que va a depender del tipo de sensor, es la humedad relativa ambiente, que en el caso del DHT11, acá me muestra 43%, y en el DHT22 53.7%, es decir que hay un poco más de 10%, que eso es algo grande, un poco más del 10% de diferencia entre la humedad sensada con un tipo de sensor y con el otro tipo de sensor. Bien, se supone que el que tiene mejor precisión, exactitud, repetitividad, etcétera, es el DHT22. Bien, bueno, acá estamos observando, como dije, que cada 3 segundos o 3000 milisegundos se van actualizando esos datos en la pantalla del monitor serie del ID de Arduino. Bien, si necesitan este código, no duden en escribir un mensaje enviándome su dirección de correo electrónico y yo
tranquilamente les paso este pequeño código que viene súper sencillo y fácil de entender. Es decir, yo armé este código y me tomé el trabajo de comentar línea por línea el mismo. Bien, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que les sirva de algo y hasta luego.